Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva edición con Ace Academy. El día de hoy estaremos escudriñando especialmente punto a punto cuáles son los objetivos que puede tener Bitcoin y algunas criptomonedas a la hora de este pequeño retroceso que tuvo. Así que comencemos. En el pasado fin de semana o el pasado análisis que tuvimos, ¿verdad? Habíamos comentado especialmente sobre una pequeña o un pequeño retroceso que iba a tener Bitcoin hasta la zona de los $93,000, el cual pues fue efectuado, ¿verdad? De manera eficiente. Tomando en cuenta de que el precio se comenzó a colocar o posicionar encima de la zona de los $94,500 después de haber profundizado hasta la zona de los $93,700. Era lógico que íbamos a presenciar o íbamos a tener este movimiento de tipo palanca el día 24 de diciembre. Como podemos darnos cuenta, el precio subió 6% después de reventar, ¿verdad?, el mínimo que tuvimos anteriormente. Una de las cosas que le había explicado a ustedes era que el precio, pues lastimosamente iba a tener que tener un retroceso, ¿verdad?, hasta la área para posteriormente tomar esta fuerza o este impulso necesario, ¿verdad?, tomando en cuenta de que el movimiento total fue de aproximadamente unos 8%, liquidando, ¿verdad?, a todas las parejas que iban en este punto en corto. Tomando en cuenta el día de hoy, amanecimos con un movimiento de retroceso de aproximadamente unos 4,69% y lo más probable es que el precio continúe, ¿verdad?, un poco su descenso para retestear nuevamente el área de los $94,500, ¿ok? Esto más o menos pudiese ser el escenario pautado para el día de hoy y justamente vamos a justificarlo. Como bien sabemos, el punto clave que tiene actualmente Ethereum o Bitcoin en este caso, como punto clave, va a ser el escenario de que llegue cerca de la zona de los 61,8%, que representan especialmente el área de los $101,600. Sin embargo, llegamos cerca de esos mismos a menos de 1,50, ¿ok? Así que atentos con este tipo de movimientos porque acá estamos viendo una trampa cazabobo y está siendo efectuada, ¿ok? Este retroceso no ha caído para nada mal porque, como pueden darse cuenta, las altcoins también han retrocedido nuevamente a sus puntos principales de compra que se habían establecido ya unos días antes. Por ejemplo, como Render, como Teta, nuevamente testea. Ava también está testeando nuevamente esos puntos. Sushi ha sido uno de los mejores que ha rebotado. Sin embargo, la mejor que rebotó, que dio un más de 50%, fue Dash, justamente después de haber llegado nuevamente al área de los 31,33%, disculpen, dólares. El precio retestió, ¿verdad?, y regaló un movimiento limpio de más de 57%. Sin embargo, habrán más proyectos que habrán rebotado de manera eficiente, como ENA, que tocó el punto de entrada específicamente y rebotó un 37%. Sin embargo, todavía no hemos perdido la doctrina alcista. Esa doctrina aún no se pierde debido a que pronto estamos todavía en una fase de acumulación. Una de las cosas que se había comentado, especialmente para diciembre, es que íbamos a tener un mercado bastante simétrico, bastante acumulable, ¿verdad? Y de pronto algunos movimientos para sacar algunas personas con poca precaución. Entonces, vamos a eliminar el micro, ¿verdad? Pero sin antes evaluar nuevamente el macro. En el macro, como pueden darse cuenta, estamos posicionados especialmente cerca del punto 50% dentro de la franja de long, ¿ok? Tomen en cuenta de que toda esta franja, todo lo que está dentro de esta franja, lo que tenemos de este punto a este punto, ¿verdad?, representa oportunidades, ¿verdad? Oportunidades. ¿Y hacia dónde? Esas oportunidades que nosotros estamos testeando, ¿verdad?, son oportunidades hacia un largo prominente. El punto a deshacer este largo, ¿verdad?, en todo sentido, sería el descolocamiento del activo bajando por debajo de la zona de los $80,000. Pero no cabe relucir que sería un movimiento negativo si el precio comienza a tener un retroceso de grado mayor. Lo importante de comprender de este tipo de movimiento es que estamos en principio en un mes que la movilidad va a ser totalmente reducida y adicionalmente de eso tenemos que comprender que el precio, ¿verdad?, va a tener factores que lo hagan, ¿verdad?, incluso tratar de
eliminar este soporte que está acá. Entonces, justamente nosotros en el micro habíamos establecido ciertos puntos de interés, los cuales iban a ser posiblemente testeados. Así que vamos a ver qué podemos nosotros aprovechar el día de hoy y cómo podemos nosotros reflejarlo en nuestras cuentas con el trade. Entonces, sigamos eliminando algunos patrones, comprendiendo un poco ese macro. Ya como pudimos darnos cuenta, el precio rebotó por primera vez en la zona del 88%, que fueron entre la franja de los 93.700 hasta la franja de los 93.100 dólares. Así que este punto lo vamos a mitigar y también vamos a mitigar los últimos low que tuvo. El único que voy a dejar acá todavía van a ser, en principio, la franja que tenemos especialmente entre el punto 1.13, que va a representar la zona de mayor fluctuación o la zona de mayor respeto, en este caso siendo el área de los 94.400 dólares. ¿Ok? Este punto es el punto clave que el precio tiene que respetar sí o sí para mantener una doctrina alcista. ¿Qué es lo que pudiésemos estar proyectando? De cierta manera podemos estar teniendo un vaivén de pronto en el área, quizás una pequeña pérdida de la zona simplemente por sacar algunos stop loss de la zona frecuente acá y posteriormente ver nuevamente el alzamiento. ¿Qué es lo que podemos nosotros mitigar o esperar? En principio, debemos comprender que el precio todavía sigue presionando el área del 78%. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que tranquilamente el precio puede de esta zona volver a empujar el precio por encima de la zona de los 103.000 dólares hasta incluso llegar a un máximo de los 105.000 sin, ¿verdad?, necesidad de efectuar un nuevo alto. ¿Por qué no podemos efectuar quizás a lo mejor un nuevo alto de pronto? Porque actualmente, como bien saben, no tenemos tanto mercado como lo hubiésemos tenido, ¿verdad?, a inicios o los primeros 15 días de enero. Sin embargo, lo que sabemos es que los primeros 5 días del año, ¿verdad?, es muy probable que terminen siendo verdes. Pero como bien sabemos, no hay necesidad de adelantarnos tanto tiempo cuando podemos analizar punto a punto. En este escenario dejaremos entonces a Bitcoin, sin embargo tendremos que dejar una segunda opción que sería si el precio, ¿verdad?, efectuara un desliz por debajo de la zona. Este desliz o esta vertiente de que el precio termine bajando por debajo de este low convertiría ahora este movimiento en un movimiento bajista, el cual tendría como objetivo, como habíamos comentado en algún punto de la conversación, que el precio deslice, ¿verdad?, y termine dejándonos un movimiento limpio hasta un nuevo low. Este low, ¿verdad?, tranquilamente pudiese estar alcanzando en principio como máximo rango la zona de los 91.000 dólares. Y el punto clave va a ser los 88. Respetar este punto o estas dos zonas serán la clave para que Bitcoin se mantenga de manera alcista en la última semana. ¿Ok? Este escenario pudiese ser pautado como un punto clave o un punto máximo de expresión según los movimientos que nosotros estemos efectuando. De pronto, si queremos nosotros intentar ahora un long nuevamente en estas áreas o promediarlo de pronto en estas áreas, el stop loss pequeño que podemos estar buscando sería un movimiento de 3%, ¿verdad? Buscando el target nuevamente de unos 7.5 a 8%, que sería nuevamente intentar pescar el movimiento cuadrado, por decirlo de cierta manera, de Bitcoin y de pronto intentar nuevamente otro largo cerca de la zona de los 91.000 o por debajo de la zona para buscar el movimiento total de Bitcoin de unos 13%, quizás con un stop loss bastante reducido por debajo de los 88.000 dólares. ¿Ok? Esto más o menos sería el escenario, ¿verdad? De pronto para el micro voy a eliminar el más alto, ¿verdad?, porque quiero dejarlo expresado, pero me gustaría que fuese paso por paso y que no estemos proyectando tanto. De pronto, si este long nos da poca ganancia, podemos obtenerla tal cual como obtuvimos acá. Logramos cerrar, como pueden darse cuenta, mi posición de Bitcoin actualmente está cerrada. Y a pesar de todo, la cuenta sigue, ¿verdad?, con el movimiento de Ethereum, porque el de Ethereum estaba mejor posicionado que Bitcoin.
y ya llevamos bastantes ganancias. Actualmente seguimos con el capital de 249 comenzados desde la zona de los $100. Ok, estamos todavía casi 150% arriba, en el cual pues hemos estado trabajando. Ahora, el escenario que se puede pautar en segundo plano, ¿verdad? Sería tener un poco de paciencia, ¿verdad? Y ver el movimiento reaccionar por encima de la zona de los $94.400 para, en este caso, tratar de llevarnos parte de este movimiento. En el caso de Ethereum, ¿verdad? Ethereum está bastante interesante. Como bien saben, yo tengo programadas algunas compras, las cuales voy a mover debido a que me gustaría, ¿verdad?, promediar mejor mis entradas en función a lo que está realmente ocurriendo en este movimiento. El escenario que tenemos para Ethereum es que termine de cerrar todo este bloque y es muy probable que deslice por debajo del mínimo si estamos hablando de que Bitcoin especialmente lo hará. Una vez que Bitcoin comience a tener nociones o en este caso puntos claves para identificar esto como una corrección de grado mayor, no desestimaría, ¿verdad?, el paso siguiente correctivo en el cual podemos estar viendo quizás un Ethereum desarrollándose por debajo de la zona del mínimo. Tomando en cuenta de que a pesar de todo esto, el movimiento que tuvo Ethereum hasta el cual, pues, un movimiento hasta la zona del 61.8, tomen en cuenta de que este movimiento posiblemente intente testear la zona de los $3.025, donde pues evidentemente tengo colocado ya un punto de entrada. Sin embargo, no me genera suficiente seguridad debido a que estamos tan cerca de un mínimo anterior que me da a mí a pensar algo muy puntual. El precio va a tener que venir a cerrar todo esto, ¿verdad? Imaginemos entonces el escenario tal cual. El precio va a tener que cerrar esto, ¿verdad? Y posteriormente hacer un low para nuevamente intentar, ¿verdad?, irse al alza, ¿ok? Entonces, este escenario que no vimos actualmente, a pesar de que había cerrado este punto y comenzó su proyección, había cerrado este punto y comenzó su proyección, pero de cierta manera en estas últimas instancias nos agarró diciembre, ¿ok? Y después de la quincena. ¿Eso qué quiere decir? Que pues evidentemente íbamos a tener esta poca volatilidad que de pronto no nos abarque o en este caso no nos fluctúe lo necesario para poder en este caso tratar de romper la estructura que tenemos actualmente y regalarnos este movimiento. Tomen en cuenta lo que pasó en este escenario tal cual. Este movimiento, pues después de haber cerrado el mínimo, tuvimos este pequeño movimiento de pullback y el pullback tranquilamente regaló al mercado un movimiento de menos de un 22%, ¿ok? Entonces, este movimiento que tenemos actualmente lo estamos repitiendo y dense cuenta que posteriormente de haber mitigado el mínimo, después de haber mitigado el mínimo, después de una caída por debajo del mínimo de casi unos 8%, vimos cómo terminó realzando nuevamente el escenario hasta un más 41%, resultante de este pullback al 88% que teníamos acá. Entonces, ¿qué quiero decir especialmente con esto? Que Bitcoin, disculpen, Ethereum, es muy probable que termine cumpliendo, ¿verdad?, cumpliendo este mismo patrón en la actualidad y sin embargo con la probabilidad más alta, en este caso, de poder pensar en una subida superior a los $4.631, ¿ok? Para mí sigue siendo muy alcista. Para mí sigue siendo el siguiente paso. Lo único que están haciendo es, en principio, barrer algunos stop loss y que de pronto ha caído la última quincena, en este caso del mes, y veamos un mercado un poco errático o un poco lento. Ya esto más o menos lo sabíamos, ¿verdad? Y de pronto nos habíamos preparado para eso. Por eso es que las órdenes y el apalancamiento es acorde al movimiento que estamos observando. Así que bueno, con esto creo que termino rápidamente el escenario que tenemos actualmente tanto para Bitcoin como para Ethereum y la observación que voy a dejar especialmente para el siguiente video. El siguiente video responderemos una siguiente interrogante: ¿cuándo y cómo el Bitcoin pudiese estar dándonos una pequeña oportunidad de menos 20%? Así que con esta interrogante les dejo para el siguiente video porque va a estar brutal y vamos a estar respondiendo punto a punto por qué y cómo podemos nosotros aprovechar
esa corrección de casi aproximadamente menos 20% para aprovechar el mercado cripto desde enero. Saludos, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Recuerden de regalarnos un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos.